que me veis y que me escucháis. Nos quedamos en la segunda sesión y entramos en la tercera. Decíamos que Pablo estaba muy influenciado por el gnosticismo. Veamos. Seguramente un problema decisivo en todo este asunto fue la revelación que Pablo mantuvo con el pensamiento gnóstico que surgió al margen de la proclamación de Jesús como Salvador. Pero, y hay que verlo claro, que tuvo influencia en el judaísmo ya desde el siglo I. Esto es evidente. Por lo tanto, no pretendo aquí, como es lógico, resolver o aclarar las no pocas cuestiones que se siguen discutiendo en torno a los orígenes, la naturaleza y las consecuencias de ese gnosticismo. De ahí que una cuestión es segura y fundamental: saber el dualismo anticósmico es específico y definitorio del gnosticismo. Lo que supone dos cosas. Primero, una distinción radical entre Dios y el mundo. Segundo, un mundo cerrado y separado del ámbito de lo divino por un abismo insalvable. De ahí que sea propia de la gnosis una verdadera oposición en las relaciones del hombre con Dios, y que la materia aprisiona al alma o al espíritu del hombre, que es lo que dice el gnosticismo. Por eso se puede afirmar que el gnosticismo postula un Dios radicalmente trascendente, transmundano, el Dios desconocido y desconocible, un Dios que no se puede ni imaginar como un ser viviente entre nosotros, los mortales. Esto es grave. Pues bien, así las cosas, se comprende en la influencia del gnosticismo en el pensamiento de Pablo, algo que está claramente demostrado, entre otros especialistas, por el excelente estudio de los gnósticos, que analiza importante documentación de la biblioteca de Ahmadi. De ahí el dualismo rígido que establece Pablo entre Dios y el mundo presente. En la carta, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículo 35, y el desinterés absoluto por lo terreno, que lo piensa como perverso. En la carta de Gálatas, 1, versículo 4. Y es que si algo fue característico del pensamiento gnóstico es la diferencia, incluso la oposición entre el Dios creador y el Dios salvador, que
que implica, entre otras cosas, que la historia de este mundo no tiene interés. De manera que solo al ascenso del alma hacia las esferas celestiales merece nuestra atención. De ahí la tendencia a rechazar los valores de este mundo y a fomentar una moral que tiende a controlar la sexualidad, minusvalidar lo femenino, a fomentar una espiritualidad ascética y sobreponer siempre lo sagrado a lo profano y a lo secular, como el sentimiento profundo de no pertenecer a este mundo. Claro, por estas razones, no solo especialistas clásicos y reconocidos en el estudio del pensamiento de Pablo, como es el caso de Gustav Boccat, ha defendido las influencias gnósticas que se advierten en su teología, sino sobre todo especialistas actuales en esta materia lo han explicado detenidamente. Y me refiero a los profesores de Piñero y Montserrat. El razonamiento de estos dos investigadores en el tema es muy claro. Quizá lo más profundamente gnóstico en Pablo sea ese dualismo rígido y esencial que establece entre Dios y el mundo presente. En su carta 1 Corintios 2:12. Ese radical menosprecio de la materia y del cuerpo que, por ejemplo, no puede resucitar tal cual en 1 Corintios 15:35, ese desinterés absoluto por lo terreno, porque es perverso. Gálatas 1:4. Que merece ser crucificado. En Gálatas 6:14. Para el hombre, que caracteriza el pensamiento paulino y que predetermina toda su ideología, incluso cuando habla de la institución matrimonial. En el capítulo 1 Corintios, versículo 7. Claro, eso implica el desinterés paulino por cualquier acción constructiva de este mundo, para cualquier tipo de efecto que las cosas de la política y de la realización del ser humano en este universo. Y también la profunda contradicción entre los sobrios y los despiertos, los espirituales y sus contrarios, los carnales. Es decir, para entendernos, entre la luz y la tiniebla. En Romanos 13, en Gálatas, entre la conciencia recta del cuerpo de muerte, en Romanos 7, y sobre todo el que a Pablo no le interese para nada el Jesús carnal de la historia y centre su atención únicamente en el Cristo resucitado. Es decir, para terminar pronto, el persistente
es un esquema que se corresponde también a la perfección con la mentalidad gnóstica, que atiende solo al revelador gnóstico que se manifiesta y está después de la resurrección. Seguimos un poco más, para no cansar. ¿Cuál es la teología de la fe según Pablo? Supuesto lo anterior que hemos dicho, seguramente no sospechamos cómo y hasta qué extremo el pensamiento gnóstico condicionó seguramente las convicciones de Pablo, e incluso de manera importante en su teología, de forma que la determinó especialmente en una cuestión capital, la que queremos aclarar: la teología de la fe de Pablo. En concreto, la idea dominante de Pablo es que la fe cristiana consiste en aceptar como verdadera predicación sobre Jesucristo en Tratado 2, en Filipenses, y lo que es equivalente a aceptar el carisma o predicación cristiana como verdaderos. Primera Tesalonicenses, en Romanos y en Corintios, teniendo como objeto a Dios, mediante la fe, justifica y salva al impío, al pecador. Romanos 4, 5. ¿Qué significa esto en Pablo? Esto significa que Pablo acentuó muchísimo la relación de la fe con la predicación, porque, como destacó el mismo Pablo, la fe viene de la predicación, en Romanos 10, 14 y 17. Por eso la fe comporta en su misma naturaleza, en la teología de Pablo, un carácter de obediencia, puesto que el acto de creer consiste en el consentimiento, en el sometimiento de la mente y de la voluntad a lo que enseña, interpreta y explica el predicador del mensaje teológico de salvación que transmiten los apóstoles, teólogos y obispos, los hombres que son los enseñantes del mensaje de Jesucristo. Una enseñanza a la que todo creyente se tiene que someter mediante ¿qué? La obediencia. Pero, hermanos, lo más serio y de consecuencias muy fuertes y graves de la concepción teológica de Pablo sobre la fe está en que este sometimiento de obediencia, que se centra en la fe cristiana, es el único medio para conseguir la justificación, que nos da acceso a la misma salvación, que lo dice Romanos 1 y en Gálatas. Claro, en consecuencia, la salvación depende de la fe, pero la fe, por su parte, depende de la verdad del mensaje que se acepta.
Una verdad que consiste en que la doctrina que predica, interpreta y enseña la jerarquía de la Iglesia. De ahí que es la autoridad del clero la que controla la salvación trascendente de los creyentes. Claro, por todo esto, la preocupación religiosa de tantos y tantos cristianos se ha centrado durante siglos en la obediencia y la sumisión a las enseñanzas de quién, de los sacerdotes, de los curas, y también en evitar un tanto sea posible todo lo que el clero ha enseñado y sigue enseñando, por desgracia, que es pecado. En eso se ha concentrado la predicación y la praxis de la Iglesia durante siglos y todavía sigue en vigor en no pocos sectores del pueblo cristiano, por desgracia. Aquí lo vamos a dejar para que después nos metamos en la teología de la fe, no según San Pablo, sino lo que debe ser según el Evangelio. En eso estamos. Y eso es lo que vamos a ver en el cuarto o cinco vídeo que veremos después inmediatamente. Un abrazo de Diego, cura que quiere ser solidario, que me llaman el Tabiques, porque me llamo Paredes, y que os da un abrazo grande para que poco a poco vayamos conociendo al Jesús histórico, al Jesús humano. Porque aquello que en un momento dado de la historia nos habló Jesús Tiaga del valor divino del humano y el valor humano de lo divino. No es más cristiano el que más reza, sino el que tiene más humanidad. Porque cuando somos humanos, somos más divinos. Por lo tanto, nuestro objetivo, nuestra identidad es, según el Génesis, somos semejantes a Dios. Y como tales tenemos que vivir. Y eso, el conocimiento del Evangelio auténtico, la vida de Jesús, nos viene a decir esa revelación. Hemos olvidado nuestra identidad. Somos plenitud, somos vida, no pecado, no culpa, no malicia. Basándonos un poco en las mismas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que han hecho o lo que hacen. Es la ignorancia que todavía tenemos de no haber escogido la sabiduría de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos que hacer en este mundo? ¿Y cuál es nuestro futuro? Nuestro futuro es la eternidad, porque somos eternos como Dios nos ha concebido
desde el principio de los tiempos. Pues así debemos de vivir. Ese paso por la realidad humana es una forma que yo le llamo el coche, el ser humano todo. Pero que nosotros somos la conciencia de ser divino que conduce a ese cuerpo. Ese cuerpo, ese coche, se destruirá, desaparecerá. Los despojos se quedarán. Y hoy día ni los despojos, porque lo vamos a convertir y lo estamos convirtiendo en ceniza, que tiramos al mar o la conservamos en nuestra casa. Lo que importa es la conciencia de ser que nunca muere, que está viva y que vivirá para siempre. La muerte no tiene nada que ver con ella. Por eso repito, y lo sabemos todos, que cuando nos desprendemos del apego a las cosas materiales, e incluso el apego a lo que somos, que es plenitud y vida, no puede entrar Dios en nosotros. Ya lo decía Teresa de Ávila, solo Dios basta. ¿Por qué experimentó Teresa al decir esas palabras? Porque vaciándose totalmente aún aquello que somos, ese vacío solamente lo llena Dios. Y ese es el cometa. Es vivir en este mundo terreno, ese principio para toda la vida. Somos de Dios y vamos a Dios. Todos los santos, sobre todo los grandes santos, San Agustín, ya decía él, ama y haz lo que quieras. Tarde te conocí y tarde te amé, pero te conocí. Que sea esto el camino de nuestra vida. Y eso nos lleva a que el hombre en su dignidad se respete, se luche, en definitiva, lo que dice el Evangelio, se intenta vivir lo que Dios quiere, el reino de Dios. La bondad, la misericordia, la justicia, el amor, la fraternidad, la solidaridad, en fin, todo lo que lleva al reino de Dios. Jesús no fundó ninguna iglesia, eso vino después. Pero su idea no fue esa, sino expresar lo que el Padre Dios había puesto en nosotros, cómo habíamos sido creados y para qué, para la alabanza suya, y los puso en el paraíso para que fueran felices. Esa es la meta. El paraíso ya empieza aquí en la tierra. Como dice algún autor, vivir el cielo aquí en la tierra. Y después, eternamente, en la morada de Dios. No aquí, allí, no, en la morada de Dios. No arriba, abajo, no, en la morada de Dios. Y nos transformaremos en eso que somos. En el Dios que ha hecho con nosotros esa transformación. No por nuestros méritos, falso. No por nuestras obras, falso. Sino por su amor. Que no pidió cuentas, el hijo pródigo. Pero sí dijo, este hijo estaba muerto. Y ahora ha vuelto a la vida. Eso es volver a la vida, pero la vida que podemos festejar
como festejó también el Padre del Hijo. Lo mejor, el mejor regalo, el beso mayor, el abrazo mayor, que el Hijo mayor no entendió nada, ni entendemos todavía nosotros. Todavía creen algunas personas, porque yo no lo creo, en el Dios castigador, en el Dios que está a ver si nos lo coge, a ver si nos puede coger en algo y que no perdona. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es amar sin denominaciones, sin límites, olvidando todo lo que hemos hecho de mal, que nos ha descentrado y nos ha llevado y nos lleva al sufrimiento, que nos haga de quicio. ¿Por qué? Porque estamos destinados a lo que somos, a vivir en el amor, a vivir sobrenaturalmente, pero con un cuerpo humano, dándole el sentido profundo y dándole el gozo profundo de esa realidad que vivimos, con la preocupación profunda de que hay otro mundo que tenemos que vivir, otra posible manera, y no un capitalismo que nos está matando a toda la humanidad. Bueno, otro momento nos veremos. Adiós.